bienvenidos a este espacio, soy Johnny Cubides. Quiero en este ejercicio mostrarles a ustedes cómo se puede crear o diseñar o describir un divisor de frecuencia. Ese divisor de frecuencia lo vamos a encontrar en esta ruta del repositorio de GitHub. Y lo vamos a descargar desde este punto zip que contiene toda la información necesaria para poder hacer el ejercicio completo. Bien, lo descargué, lo voy a llevar a una carpeta, por ejemplo esta carpeta de simulaciones, extraigo la información y desde aquí ya puedo empezar a operar. Bien, lo que voy a hacer a continuación es abrir una terminal desde acá, activar las variables de entornos de Conda, donde tengamos pues todas las herramientas para el proceso de diseño. Y desde aquí lo que vamos a abrir es el editor. Recuerden que pues estas herramientas deben ser instaladas y el proceso de instalación está en el mismo GitHub. Abro el editor y desde aquí yo pues ya puedo empezar a analizar, a revisar este diseño. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar el archivo RTL que representa ese circuito, que es este básicamente, y ver qué archivo representa cada cosa en él. Recordemos que lo que quiero mostrarles a ustedes es un divisor de frecuencia que está representado por esta cajita, la cual pues tiene una frecuencia de entrada, un clock de entrada y genera un clock de salida. ¿Sí? ¿Qué tenemos como puertos en este sistema? Este sistema en realidad este es el archivo tot.v, ¿sí? Que está representando esta descripción. Por eso aquí les estoy mostrando a mano izquierda el tot.v y quiero que observen la representación de cada cosa. Entonces las primeras líneas que están acá de la 3 a la 8 me están colocando un identificador para el módulo, se está llamando top, debe llamarse igual al archivo que lo está representando, y tiene dos puertos, un puerto de entrada que es el CLK y un puerto de salida que es el LED. Entonces por eso pues de aquí ustedes estaban viendo el CLK y el LED, estas etiquetas para representar ambos puertos, este de entrada, este de salida. Muy bien, seguido vamos a ver una representación de una descripción de un objeto o de una instancia de un divisor de frecuencia. Entonces digamos que yo tengo en un archivo Verilog la descripción de un divisor de frecuencia y desde aquí lo instancio con mis parámetros que yo requiero. Entonces esta parte que estoy señalando va a representar ahora esta parte. Observen además que aquí mismo en la línea 19 y en la 20, donde están los puertos de lo que estoy instanciando, tengo el clock de entrada, que es este de acá, y tengo el clock de salida, que es este de acá. Entonces, lo importante que quiero que reconozcan aquí es que estos archivos, además de definir los puertos, otra cosa que hace es definir cómo se interconectan las cosas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver el archivo que representa este divisor de frecuencia, y se trata del archivo frecdip.v. Entonces dentro de nuestros archivos ustedes se dan cuenta que no está descrito ese archivo acá, bueno, ese dispositivo no está escrito acá, sino que se ha incluido a través de otro archivo Verilog. Entonces lo vamos a buscar acá y aquí se encuentra ese archivo. ¿Listo? Entonces yo lo que quiero que se den cuenta es que en esta representación, al parecer, lo que sucede es que tenemos un archivo top.v, el cual tiene el CLK, ¿cierto? Tiene la salida del LED y además adentro hay un archivo, bueno, hay uno que se llama frecdip.v
que contiene otra información de entrada, de salida, en la cual se está conectando al top. Más o menos esta es la idea, o ese es el plan. Entonces ahorita vamos a ver es este archivo específicamente, ¿sí? Muy bien. Entonces les voy a mostrar de qué se trata o cómo se usa este divisor de frecuencia. Entonces las primeras líneas, nuevamente está el nombre del identificador del módulo. La línea de la línea 3 hasta la 5 son unos parámetros. Son unos parámetros que yo puedo alterar en el estado de presíntesis, por llamarlo así. Observen que hay una frecuencia de entrada, una frecuencia de salida, un valor inicial, que en este caso pues la frecuencia de entrada se propone 1000 Hz, frecuencia de salida 100, y que inicia en 0. Estos parámetros son importantes porque cada vez que instancie el objeto yo los puedo llamar en el top. Van a ver, voy a ponerlo aquí abajo si me es posible. Eso. Van a ver que estos parámetros de acá los estoy mencionando acá, por ejemplo frec in o frec out, los puedo llamar acá y le puedo dar unos valores. Entonces cada vez que yo llame este módulo, yo puedo instanciarlo de diferentes maneras, diciéndole frecuencias distintas. O sea, con el mismo archivo, en este mismo archivo, yo puedo instanciar varios divisores de frecuencia, ¿no? Es decir, yo con ese mismo archivo puedo crear una cajita, otra cajita, otra cajita, que todas dependan del CLK, ¿sí? Y cada una, pues este CLK, cada uno genere su propia frecuencia. Con ese mismo archivo instanciándolo varias veces, ¿no? Copiando y pegando y renombrándolo. En vez de ser frecuencia, este divisor de frecuencia podría ser divisor de frecuencia 0, el 1, el 2, el 3. Entonces estamos reutilizando código para representar esos circuitos. Bien, observen que estos son los puertos de conexión, es decir, aquí es donde vienen los cables, los buses. En nuestro caso pues son los cables, ¿cierto? Tenemos un cable de CLK in y CLK out. Uno es una entrada tipo cable y la otra es tipo registro, es decir, que las que son tipo registro pues almacenan datos, ¿no? Almacenan. Observen la palabra parámetro, a eso se refiere, que son parámetros globales que pueden ser accedidos desde esta parte para ser editados, dije, pero también hay unos parámetros locales que se usan internamente en el módulo para hacer alguna modificación. A ver, ¿qué pasa? Esto se hace antes de la síntesis. Todo este proceso de acá se prepara, el archivo se prepara, es un proceso antes de sintetizar. Entonces lo que él va a hacer es, por ejemplo, proponer aquí un valor para el contador, perdón, para el conteo, el cual va a ser parte de esta operación, pero esta operación no se sintetiza. Esta operación lo que hace se ejecuta para entregar un resultado para antes de la síntesis, es decir, es un proceso que sucede en nuestro computador, pero que no se va a hacer dentro de la síntesis, no se hace en la FPGA en nuestro caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar la frecuencia de entrada, la divide sobre la frecuencia de salida y eso lo divide en dos, eso da un valor que es una cuenta a la que tiene que llegar para poder calcular hasta dónde tiene que contar para obtener la frecuencia de salida. A esta cuenta aquí se le saca, esto es una función también, digamos, de la presíntesis nuevamente, donde lo que va a hacer es sacar de aquí, de esta información del conteo, cuál debería ser el tamaño en bytes o en bits del contador o el contador que se requiere para poder hacer las cuentas.
ahí determina el tamaño y propone un límite de conteo, el cual es la cuenta propuesto aquí menos 1. O sea, lo que está obteniendo son 3 parámetros internos para describir luego en el circuito unas constantes. Entonces miren que aquí aparece la declaración de un registro, básicamente es un vector que almacena información, el cual pues aquí aparece que el tamaño empieza desde 0 hasta el tamaño máximo, que es el tamaño propuesto menos 1, lo que haya dado en esa cuenta. Se le va a llamar ese registro pues el contador e inicia en un valor. ¿Cuál valor es este? Entonces si miramos ese arriba, pues se propone que si no lo alteramos es 0, el valor es 0. Y después viene la descripción del comportamiento. Este pedacito de acá es el comportamiento de este sistema del divisor de frecuencia. Entonces aquí lo que propone esta instrucción es que esté alerta a unos cambios, a unas señales sensibles que están propuestas aquí adentro. La señal sensible para nosotros es el CLK in, es decir, este de acá, de tal manera que cada vez que está en un flanco de subida, esto se refiere, va a entrar a ejecutar esta tarea que está aquí adentro. La tarea que lo que hace es, lo que va a hacer es verificar si conteo ha llegado al límite. En el caso de que no haya llegado al límite, entonces se ejecuta el else, donde lo que hace es que a la cuenta que lleve le va a sumar un 1. ¿Para qué? Para hacer un incremento de cuenta. De tal manera que en cada flanco de subida está incrementando 1 y se vuelve a evaluar esta condición. Cuando ambos son iguales, pues se resetea la cuenta, se pone a 0 y el estado del clock, el estado de la salida se va a negar, o sea que va a cambiar su estado. Como este clock de salida es de tamaño de, aquí podemos ver lo que es de un bit, vamos a ver dónde está, aquí es de un solo bit, aquí no dice que sea un vector diferente a lo que está aquí, pues básicamente es un bit que está cambiando de 1 o 0, 1 o 0. Entonces este es el comportamiento de este dispositivo, de este divisor de frecuencia. Entonces vamos a ver cómo se ha implementado. Vamos a observar acá unos detalles. Entonces nuevamente les digo, se tiene que interconectar. Observen que el CLK se ha conectado en el clock in, por eso aquí el CLK, esta señal se conecta con el clock in. El LED se conecta con el CLK out, por eso LED tiene un cable que lo conecta con el CLK out, que sería para definir cómo son los puertos de conexión. Y esta parte donde nosotros afectamos los parámetros y le decimos cosas del preprocesamiento, es donde nosotros podemos decirle cómo sería este divisor de frecuencia. Bueno, aquí hay otra cosita que estoy señalando y está entre el 11 y el 17 y es este pedacito que voy a marcar. Es esto que dice if def else and if. Estas instrucciones son instrucciones de macros, son instrucciones que nuevamente se van a ejecutar antes de hacer la síntesis. O sea, va a afectar a este archivo completamente. ¿Cómo? Les voy a explicar de qué se trata. Si en algún lugar de mi proceso del makefile existe la palabra sin, es decir, está definida la palabra sin, lo que va a hacer el sistema es dejar este valor y quitar este valor. Es decir, no pueden haber dos declaraciones al tiempo de digamos, de los parámetros. Lo que va a escoger es o pone este o pone este, ¿sí? Entonces, si yo le pongo sin, lo que va a hacer es poner este valor en los parámetros y quitar este, ¿sí? Como hagan de cuenta que en tiempo de ejecución lo que va a hacer es borrar este pedazo, dejar solamente este y ahí sí hacer el proceso de síntesis.
En el caso de que no esté definida la palabra sim, lo que va a hacer es entonces dejar este y quitar este. Ahora observen por qué lo estoy haciendo, por qué hice este condicional acá. Mi plan es que yo pueda hacer simulaciones. Cuando yo haga simulaciones, yo lo único que quiero observar es que mi divisor de frecuencia sí haga el ejercicio. Por ejemplo, aquí dice que por cada 10 ciclos, o sea, por una frecuencia de 10 Hz, por decirlo así, voy a obtener la salida 1 Hz. Ese es mi plan, o sea, hacer una simulación de estas. Pero si yo lo voy a implementar, este circuito lo voy a implementar en una FPGA, donde mi FPGA es a 12 MHz y quiero sacar 1 Hz, pues ustedes imagínense en que tienen cuántos ciclos de reloj hay que ejecutar para poder lograr esta simulación. O sea, cuánta CPU vamos a usar para hacer esta simulación. Entonces, cuando yo simulo, yo quiero ver el comportamiento, escojo una frecuencia pequeña, pocos ticks, pero cuando yo lo voy a implementar, lógicamente lo tengo que implementar con un contador mucho más grande, un divisor de frecuencia que tenga esta frecuencia de entrada tan alta para obtener una frecuencia de salida tan pequeña. ¿Entendido? Donde yo le digo esto del sim para activar o desactivar, eso se hace aquí en el makefile. En el makefile ustedes van a encontrar estas macros, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí "-d", que significa define, o sea, esto es para definir, si yo agrego sim a "-d define", lo que estoy haciendo es declarando que existe sim. Y al existir sim, entonces él va a ejecutar esta parte acá. Como está en la macro de sim, es decir, de simulación, quiere decir que en la simulación activa esta parte. Activa esta parte. Si voy a hacer un proceso de RTL, es decir, esto que ustedes ven acá, esto, miren que ahí no está definido sim, o sea, esta palabra no está puesta acá. Entonces lo que va a hacer es hacer el RTL digamos, lo va a hacer con esta parte. El RTL es la representación gráfica de nuestro circuito aquí propuesto. Y finalmente, como ven aquí en la macros de síntesis, no existe, quiere decir que en la síntesis, que es lo que a nosotros nos importa para poderlo probar en la FPGA, en ella no está, por ende, si va a ser el contador, el divisor de frecuencia para la frecuencia de 12 MHz en mi caso a 1 Hz. ¿Listo? Eso es lo que está representado acá. Por eso lo he puesto, y pues es una estrategia para que ustedes puedan hacer simulaciones por aparte. De hecho lo vamos a observar. Voy a ir aquí a la terminal. Ahí está la terminal, y lo que voy a hacer es ejecutar una simulación. Entonces, ustedes saben, simulación. Ejecuto la simulación y van a observar en la simulación, bueno, dejémosla aquí, van a observar en la simulación que tengo el clock de entrada y el estado del LED. Entonces observen que por diferentes ticks que hay aquí, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia de ciclo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, 10 con el de acá. ¿Listo? Lógicamente, pues él calcula de tal manera que pues aquí está una frecuencia completa, esto es 1 Hz, y aquí se ven pues los diferentes cambios, ¿no? Tengan presente que 1, a ver, hagámoslo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, siempre me corro por uno de acá, ¿no? Entonces voy a retomar. Por 10 Hz, ustedes saben que 1 Hz es bajar, subir y bajar. Aquí ya hay un ciclo y vuelve y lo repite. Aquí está el otro. Por 10 de estos ciclos hasta acá se cumple 1 Hz en el otro. En el plan que estoy proponiendo en la simulación, que quiero demostrar que esa cajita que yo construí, que se llama FrecDip.v, es capaz de hacer mi divisor de frecuencia.
a la frecuencia que yo quiera, ¿sí? De hecho yo lo podría cambiar, ¿no? De hecho yo podría decirle acá, bueno, ¿qué pasa si en vez de ser 10 son 20, ¿no? Guardamos, simulamos de nuevo, verificamos acá. Entonces van a ver que nuevamente si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambió medio ciclo y en los otros 10 pues cambia el otro ciclo. Es decir que con un clock de 20 Hz sigue generando aquí un Hz. Puedo también cambiarlo acá, proponer aquí que por cada 20 Hz haga 2 Hz, ¿cierto? Y verificar mi divisor de frecuencias, ¿no? Entonces ahí estoy observando, aquí está un ciclo completo, aquí está el otro ciclo completo y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Listo? Bien, entonces lo que quiero demostrar es que funciona con la simulación y después ya sabiendo que funciona, pues yo ya puedo hacer aquí la síntesis. Bien, la FPGA que yo estoy usando, que es esta que está acá, tiene un clock de 12 MHz. Entonces por eso aquí tenemos un clock de 12 MHz. Entonces pongámoslo aquí. Propongamos que aquí hay un clock, una cajita de 12 MHz. Es esta. Es un clock. El cual lo voy a conectar por acá. Ustedes saben, aquí tengo mi descripción en Verilog, mi archivo tot.v. Aquí lo que va a tener la salida debe ser un pin por donde salga esto. Aquí, bueno, entra por un pin. Aquí saldrá y la idea es pues que yo conecte un LED aquí. Eso. Ustedes saben que para proponer esto, pues uno tiene que tener un archivo de restricciones físicas, ¿no? Entonces ese archivo es un archivo que se llama para la ICE40, se llama, o es un archivo que es el .pcf, ¿sí? Entonces observemos el plan. Entonces venimos aquí, miramos el archivo tot.pcf y ya encontramos que el clock entra por el J3, es decir que aquí este pincito se llama el J3, este de acá, y va a salir por uno que es el pin A2, ¿cierto? Entonces miren ustedes cómo se van interconectando las señales, miren los puertos, miren que estos sistemas se pueden hacer jerárquicos, ¿sí? Que ese es el plan, y que también pueden ser reutilizables, ¿no? Entonces mi FPGA tiene, yo sé, por lo que revisé la tarjeta de desarrollo, perdón, que tiene la FPGA, porque está la FPGA, la tarjeta de desarrollo tiene un clock de 12 MHz que estimula la FPGA por el pin J3 y es el que utilizo para encender. El LED que voy a usar es uno de estos que está acá, y entonces ya con esto pues con esta información la idea sería ver cómo enciende el LED, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es un proceso de síntesis. A ver, pasamos esto para este lado tal vez mejor. Aquí es. Vamos a hacer un proceso de síntesis. Ahí está, no hay errores. Y make configurar, ¿no? Configurar la RAM. Configuramos la RAM y ya tenemos pues configurado esto. Entonces, ¿qué frecuencia de salida tengo? 1 Hz. Entonces por eso él va parpadeando a esa frecuencia. Entonces observemos también eso, ¿no? Como yo le hacía aquí en la simulación, yo podía cambiar estos valores, pues yo también puedo proponer aquí, pues este es fijo, ¿no? Este no lo va a mover porque pues yo no puedo cambiar esta frecuencia acá porque es fija de la tarjeta, ¿no? Eso depende de cada tarjeta. Entonces, como ese es fijo, pues yo puedo proponer una frecuencia de salida diferente, ¿no? Pues el plan es observar esas frecuencias de salida. Entonces, por ejemplo, pongamos 2 Hz. Guardamos. Volvemos a limpiar, a hacer síntesis y configuración. Y verificamos. Calcula, encuentra. Entonces pues ya es más rápido, ¿no? Parpadea más rápido, lo puedo nuevamente poner a una frecuencia más rápido.
Guardamos. Lógicamente cada síntesis puede ocupar, digamos, si tiene que hacer más cuentas, pues puede ocupar más bloques de programación, ¿no? Bloques lógicos, ¿sí? Entonces observen que ahora parpadea mucho más rápido y demás. También tengan presente que ustedes pueden hacer cosas, o sea, con este modelo, voy a mostrarles, este fue un modelo que les propuse, ¿no? Con este modelo ustedes pueden hacer cosas como las siguientes. Tienen ustedes una implementación del divisor de frecuencia, el DIP, este de aquí. Entra el clock del hardware, CLK del hardware, ¿sí? Del hardware. Pero a este divisor, supongan ustedes que como aquí entra 12 MHz y ustedes quieren la salida 100 kHz para algo, ¿sí? Ustedes podrían también además poner aquí otro divisor de frecuencia, ¿sí? Observen que ya es una especie de configuración como en cascada, ¿no? Porque de aquí de 100 kHz, digamos que quiero sacar 1 kHz, y también de la misma manera, aquí puede ser por ejemplo un Hertz, ¿sí? Tienen que observar esas cosas porque es interesante en el sentido que pues si yo hago divisores de frecuencias así en cascada, lo que voy a obtener al final es que voy a usar menos recursos, muy diferente a que si ustedes hicieran el otro divisor que les propuse aquí, ¿no? Que ustedes ponen aquí este de acá, ¿sí? Ustedes si hacen esto, es posible que este use más recursos, ¿no? Porque si tiene que pasar de 12 MHz digamos de 12 MHz y que este digamos sea de 1 Hz y que este de 10 Hz y que este de 50 Hz, por decir algo, cada uno de ellos pues tienen que usar un contador mucho más grande para poder llegar a estas pequeñas frecuencias. Entonces, qué mejor que hacer unos así en cascada, donde pueda sacar una señal de acá, pueda sacar otra señal de acá, pueda sacar otra señal de acá. Y que con el mismo archivo, ¿no? Y la representación aquí, pues el cableado va a cambiar. ¿Listo? Bien. Creo que está bien, creo que es suficiente. El plan es que ustedes puedan usar este divisor de frecuencia, es decir, este archivito, este de acá, el de acá, para sus implementaciones, y pues que ustedes puedan escoger la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida. Entonces, no siendo más, espero que les sea útil y nos veremos en otro video.